Compartir en esta tarde y que el Señor nos ayude y abre nuestro entendimiento para que podamos disfrutar de la palabra y ser fortalecidos en la fe. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos brindas en esta noche de poder estar aquí, un grupo de tus hijos, Señor, y los hermanos que nos siguen en sus respectivos hogares y congregaciones. Señor, háblanos, ministranos, fortalece nuestra fe a través de tu poderosa palabra y que podamos en esta tarde estar atentos a todo lo que tú nos quieras compartir, Señor, en el día de hoy. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les dije el domingo que me gustaría hoy, jueves, leerles las palabras de aquella mujer llamada Rahab que vivía en la ciudad de Jericó. He leído muchas veces lo que ella dijo, pero he quedado muy impactado por la forma y por las palabras que pronunció Rahab en el capítulo 2 del libro de Josué. Estamos en ese capítulo, en ese libro, y voy a leer a partir del versículo 9. Josué, capítulo 2, a partir del versículo 9 en adelante, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento de hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y me salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Me llama la atención la convicción, la seguridad con la que habla esta mujer. Sí, ya sabemos que se dedicaba al oficio más antiguo de la tierra, ¿no? Ya sabemos que ejercía la prostitución, la Biblia lo dice continuamente. Me llama mucho la atención, sinceramente, que cada vez que la Biblia habla de Rahab, menos en la genealogía de Jesús en el capítulo 1 de Mateo, siempre dice Rahab la ramera, como que para que tengamos en cuenta a lo que se dedicó esta mujer, antes de tener, diríamos en palabras nuestras, una genuina conversión al Dios de Israel. No habla con dudas, habla con seguridad, con convicción. Y ella se da cuenta de que hay en la ciudad de Jericó una atmósfera, un ambiente de derrota, de pesimismo, de temor. Y eso es lo que le motiva a ella a decirle a estos 2 espías que mandó Josué, que la gente en la ciudad ya está totalmente desmoralizada. La gente está asustada. De hecho, hay otro versículo que dice la Biblia que Jericó estaba tan bien cerrada a causa del temor, a causa del miedo que le tenían a los hijos de Israel que estaban fuera de la ciudad. Me llama por otra parte la atención que ella menciona cosas que han ocurrido hace 40 años. Leamos el versículo 10, donde ella dice: hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Pero la pregunta es: ¿y cuándo salió esta gente de Egipto? Pues hacía 40 años. Hacía 40 años que habían oído
los habitantes de Jericó el milagro tremendo que el Señor había hecho al sacarlos de Egipto, que se habían encontrado en un embudo y ya no había posibilidad de salvarse, ya no podían dar marcha atrás, tampoco podían avanzar, y entonces Dios hace un milagro espectacular. Separa, divide las aguas del Mar Rojo. Y ese milagro, esa proeza, esa maravilla de parte del Señor, yo no sé cómo llegó a oídos de la gente de Jericó, pero lo sabían. Es decir, que si observamos el comentario que Rahab le hace a estos espías, hace 40 años podían haber atacado la ciudad y la habían podido conquistar. Pero lamentablemente aquellos que experimentaron este milagro tremendo no tuvieron la fe de poder entrar a Canaán y tomar posesión de la tierra. Pero ella tenía memoria. Hacía 40 años que estaban pensando que en algún momento nosotros también seremos derrotados. Porque ella además menciona los nombres de 2 reyes que fueron derrotados, Sehón y Og, que fueron totalmente destruidos, reyes tremendamente poderosos, con un ejército bien preparado, bien entrenado y armado hasta los dientes, y cayeron delante de los hijos de Israel. Y ella le está recordando a los espías acontecimientos que habían sucedido hacía una generación, hace 40 años atrás. ¿Cómo es posible que esta gente pagana, idólatra, y ella, sabemos a lo que se dedicaba, tuvieran más fe en la destrucción y en la toma de Jericó que los hijos de Israel 40 años atrás, después de haber visto aquellos tremendos milagros? Ella prestó atención con sumo cuidado de lo que Dios estaba haciendo con este pueblo a través del desierto. Y todas estas características, hablar con seguridad y convicción, saber leer las circunstancias, saber leer el rostro de la gente, prestar atención a los hechos, a las acciones que Dios viene haciendo, también tienen que ser parte de nuestra forma de ser. Nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Tenemos que tener la mente constantemente ocupada en las cosas de Dios, la mirada constantemente puesta en el Señor. Escuchar lo que hablan en la radio, en la televisión, leer los periódicos, ver lo que dicen los políticos, los periodistas, y te darás cuenta del ambiente que nos rodea. Rahab se supo mantener, yo creo que en lenguaje moderno, no se había convertido hacía 40 años porque no le había llegado la oportunidad, pero sinceramente si 40 años atrás hubieran entrado los hijos de Israel en la ciudad de Jericó, yo estoy seguro que ella se hubiera convertido. Pero esperó 40 años su oportunidad. Y hay algo que me llama la atención, y es que reconoce la soberanía de Dios. Dice, yo sé que vuestro Dios os ha entregado esta tierra. Ella no se resiste, ella dice, ¿y por qué esta tierra tiene que ser parte de ustedes? ¿Y por qué ustedes tienen que venir a echarnos de nuestra tierra? ¿Y por qué? No, ella no hace ninguna pregunta de este tipo, sino que ella admite, ella reconoce que Dios, el creador de la tierra, es el que reparte la tierra a los pueblos como Él quiere y cuando quiere. Y ella reconoce que la soberanía de Dios ha decidido que ese territorio tiene que formar parte de los hijos de Israel para ellos y para su descendencia para siempre. Ella no discute, no pelea con Dios. Cosa que a veces hay algunos creyentes que hacen porque no entienden los planes, los propósitos, los proyectos de Dios para la vida. También me llama la atención que ella tiene una carga muy grande por su familia. ¿Tú la tienes o ya la perdiste? Porque todos tenemos familiares inconversos. Unos más y otros menos, ¿sí o no? Padre, madre, primos, sobrinos, hijos, nietos, esposas, maridos. ¿Has perdido ya la fe que se van a convertir algún día? ¿Ya has dejado de orar por ellos? Parece que cuando la gente se convierte al principio tiene mucha carga por sus familiares, ¿no? Que se conviertan, que lean la Biblia, que vengan a los cultos contigo, pero parece como que eso se va como enfriando, ¿no? Bueno, ya he hablado tantas veces con él, ya lo he invitado tantas veces al culto y nunca ha querido venir, ya me ha rechazado tantas veces, como que nos relajamos y nos olvidamos de que el Señor tiene también mucho interés y mucho más que nosotros
en que todos nuestros familiares y conocidos conozcan al Señor Jesús como nosotros le hemos conocido. Y tenemos que tener la fe y confesar la fe de que nuestros familiares se van a convertir para el Señor. Amén, hermanos. No quiero a nadie desanimado en este aspecto. No quiero a nadie que diga, bueno, yo qué sé, no sé si algún día veré esto. Bueno, si no lo verás tú, a lo mejor lo verá otro, pero no dejes de clamar y no dejes de confiar en Dios por ellos. Porque Dios en cualquier momento te puede dar una agradable sorpresa. Amén, hermanos. De hecho, ha ocurrido a veces que una persona ha estado orando en ese momento en el culto por su marido y resulta que cuando abrió los ojos no se había dado cuenta de que su marido había entrado a la iglesia hacía un buen rato. Y cuando lo vio ni se lo creía. Pero a veces cuando oramos como que nos sorprendemos cuando Dios nos responde, como aquella muchacha que oyó la voz de Pedro en la puerta y cuando le fue a abrir la puerta dice que entró dentro y dijo, está Pedro a la puerta. Y le dijeron, no, Pedro no puede ser, tú estás loca. Y estaban haciendo una vigilia de oración por Pedro. Y cuando dice que es Pedro, pues parece que no sé, que entran en una atmósfera de espiritualidad donde dicen, no, ese es el ángel de Pedro. Tenían más fe que iba a venir el ángel de Pedro al culto que Pedro, ¿no? Me acuerdo en el puerto de la Cruz un día estábamos en un culto y una hermana estaba orando por su marido. Porque esta hermana se acercó nuevamente al Señor a través de una tarde que los jóvenes salieron, para que veáis cómo todo lo que hacemos para el Señor, aunque no veamos resultados inmediatos, dice la Biblia que lo que hacemos para el Señor no resulta en vano. ¿Se acuerdan cuando hace poco pusimos en la pantalla de la iglesia la opinión de los distintos pastores? Cómo muchos de ellos citaban 1 Corintios 15, 58, que dice, yo creo que se lo aprendieron, lo oímos tantas veces, ¿no? Así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues los jóvenes salieron una tarde a repartir folletos. Yo no sé si lo hicieron otra vez, a lo mejor fue la única vez en la vida que fueron por la plaza del Charco del puerto de la Cruz a repartir folletos. Y esta hermana que estaba sentada allí, un poco aburrida, recibió un folleto de la iglesia y fue a un culto. Y desde ese día comenzó a orar por su marido. Y un día en el culto, ella con sus ojos cerrados, orando por él, resulta que yo veo entrar un señor que no tenía ni idea quién era. Era la primera vez que entraba. Y resulta que cuando ella abre los ojos se da cuenta de que está al lado de ella. ¿Y saben de quién estoy hablando? ¿De quién? De Carmen Cruz y de nuestro hermano Maxi, que seguramente ahora están viendo el culto y están diciendo, esos somos nosotros. Qué tremendo, ¿no? Pues eso pasó. ¿Y quién te dice a ti que en un momento determinado ese hijo, esa esposa, ese primo, ese sobrino por el cual has estado orando, abre los ojos y dice, uy, ¿tú qué haces aquí? Y te va a decir, ¿qué hago aquí? Si llevas 20 años diciendo que venga y ahora vengo y te sorprendes, ¿no? Ella tenía una carga muy grande por su familia. De hecho, le pidió que tuvieran misericordia no solamente de ella, sino de su padre, de su madre, de sus hermanos. Y los hombres, los espías, le dijeron que si permanecían en casa, sin salir, allí quietos, si no le iba con el cuento al rey de Jericó, ella salvaría la vida. Tuvo una carga muy grande por su familia y esa carga tenemos que tenerla y orar frecuentemente por ellos. Ahora, mientras leía la historia de Rahab, me venía a la cabeza y pensaba, ¿quién le iba a decir a Josué y a los hijos de Israel y a aquellos espías que se iban a encontrar a una mujer con estas convicciones, con esta fe, con esta seguridad? ¿Quién le iba a decir a ellos que esa mujer... Escuchen bien lo que les voy a decir porque esto es muy fuerte. ¿Quién le iba a decir a ellos, que de hecho ni se enteraron, que esa mujer iba a formar parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice que se casó con Salmón, no con un salmón, con Salmón. Y se quedó embarazada y su hijo fue muy famoso en la historia bíblica. De hecho está en la Biblia, que se llamó Booz. Booz aparece en el libro de Ruth, un hombre que tiene unas tierras enormes y que le da trabajo a mucha gente hasta que un día por allí ve aparecer a una viuda
que también llegó a formar parte del árbol genealógico de Jesús. La Biblia dice que esa viuda era Ruth y se casó con el hijo de aquella ex prostituta de Jericó llamada Rahab. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Una mujer que abrió su corazón al Señor y el Señor le cambió su destino y le dio el honor y el privilegio de formar parte del árbol genealógico del rey David y por consiguiente del mismísimo Señor Jesucristo. Las vueltas que puede dar la vida cuando ponemos nuestra vida y nuestra confianza 100% en el Señor. Amén, hermanos. Ahora, hay un detalle en el encuentro de estos espías, porque estos sí que eran espías. Aquellos 12 no emplea la palabra espías, sino exploradores, ¿verdad? Como de turismo. Pero estos 12 espías hicieron algo que me gustaría explicarlo en esta tarde. Vamos a poner una imagen ahí en la pantalla de una ventana. No es exactamente la casa de Rahab, la de Jericó, ni muchísimo menos. Pero fíjense en el detalle de lo que está colgando en esa ventana. Hay un cordón rojo, ¿sí o no? Vamos a seguir leyendo mientras tenemos la imagen ahí. En el versículo 17 de Josué capítulo 2, no hace falta que pongan la lectura, dejen la imagen puesta, dice: ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos hemos juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Hay un versículo en el libro de Isaías capítulo 1, muy conocido por todos ustedes, que seguramente muchos se lo sabrán de memoria, que en el capítulo 1, escuchen este versículo atentamente, Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice el Señor, y entremos y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué dos colores se mencionan en ese versículo de Isaías 1:18? El blanco y el rojo, o carmesí o grana. Bien. En la época bíblica había un gusano del cual se extraía una especie como de tinta que se llamaba tolaat shani, que era la tinta que se utilizaba para hacer vestiduras, como por ejemplo la del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, si ustedes leen y analizan los colores de las prendas que llevaba unos hilos de color grana, carmesí o rojo, que se extraían de un gusano que se llama kerme. Y de ese gusano se extraía, ya digo, una tinta con la cual se hacía el color grana. Pero en ese versículo se habla de dos colores, el color grana y del color blanco. ¿De dónde viene esto de usar diferentes colores para comparar la influencia negativa en nuestra vida del pecado y la influencia positiva de la limpieza que produce el Señor en nuestros corazones? Todo esto tiene una explicación. Y en la siguiente imagen que ustedes van a ver en la pantalla, presten atención a un rito, a una ceremonia que se hacía en aquellos tiempos en los que los sacerdotes ministraban tanto en el tabernáculo del desierto
como posteriormente en el templo de Jerusalén. Cuando llegaba el día solemne, el día más importante del año, llamado el día del perdón, o el día del Yom Kippur, era el día en el que todo el pueblo estaba pendiente del sacrificio que se iba a llevar a cabo, porque sería un sacrificio que cubriría, que protegería durante un año a toda la nación de Israel si el Señor lo aceptaba. En el caso de que no fuera acepto el sacrificio, el sumo sacerdote caía muerto en la presencia del Señor, y eso significaba que la protección de Dios no iba a estar con el pueblo durante un año. En ese día del Yom Kippur, el día, ya digo, más sagrado del año, se llevaban 2 carneros a la presencia del Señor. Y quiero leerles, mientras tienen ahí la imagen, fíjense bien, en el libro de Levítico capítulo 16, a partir del verso 5, presten atención a esto que es muy, pero que muy interesante. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomarás 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por él y por su casa. Después, escuchen bien, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor, como estáis viendo ahí en la imagen. Y dice lo siguiente: los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Jehová y la otra para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Dios para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Explico rápidamente lo que es esto. 2 machos cabríos se traían ante la presencia del Señor en el día del perdón o del Yom Kippur, cuando entraba el sumo sacerdote a la presencia del Señor en el lugar santísimo. Se echaban suertes. Uno se sacrificaba allí, en el altar del sacrificio, y el otro se llevaba a un lugar lejano de Jerusalén o de donde estuviera el tabernáculo, y ese es el que se llama Azazel, ¿vale? Todo eso tiene una explicación en hebreo, pero no vamos a entrar en detalle en todo eso. A ese animal que se le llevaba al desierto, que era el que llevaba los pecados encima de una forma simbólica de todo el pueblo, se lo llevaba al desierto con un cordón de color rojo, exactamente igual que el que puso Rahab en su ventana en la ciudad de Jericó. Y cuando se llegaba a un lugar, a ese animal se le despeñaba, se le lanzaba y moría. Pero ¿cómo sabían en Jerusalén que era el momento de presentar el otro macho cabrío que había quedado vivo? No había teléfonos, no había WhatsApp, no había forma de comunicarse. ¿Cómo hacían entonces para decirle a los que estaban esperando en el templo, oye, que ya es el momento, que ya el macho Azazel, el macho del desierto, macho cabrío, ya ha sido sacrificado? ¿Cómo hacían? Se ataba a la puerta del templo, algunos dicen también a la puerta, en los cuernos del que quedaba, pero bueno, ataban un cordón también de color rojo. Los que habéis ido a Jerusalén os habéis dado cuenta de que hay unos judíos que van por las calles poniéndote un hilito de color rojo. Y la gente no sabe lo que está haciendo. Y todo viene de Levítico capítulo 16, del día del perdón del Yom Kippur. Cuando el macho cabrío del desierto moría, el cordón rojo que estaba en la puerta del templo de Jerusalén, y esto es algo que ocurría y está confirmado por muchísimos testigos, cambiaba de color. Y ese hilo rojo se ponía blanco. Y esto lo sabía todo el mundo en Israel. Y
Y por eso dice Isaías que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, cuando el Señor haga su sacrificio y nos limpie con su sangre, seremos blancos como la nieve, como blanca lana. Y de ahí viene la costumbre de ponerle a los niños el lacito rojo, como decían en La Gomera, en la isla de La Gomera, para el mal de ojo, para la buena suerte, para que no le hicieran cosas feas, etcétera, etcétera. De ahí viene toda esa costumbre pagana. Pero quedaros con esta ilustración. Todo el mundo en Israel sabía que ese cordón rojo se transformaba en un color blanco cuando el sacrificio se tenía que realizar. Y todo esto lo registra esa enciclopedia gigantesca que los judíos tienen, que se conoce con el nombre del Talmud. El Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babli. Pero ¿saben lo que dice el Talmud? Es decir, el registro oficial de las tradiciones de los judíos durante cientos de años. Que desde el día que murió Yeshua HaMashiach en Jerusalén, nunca más el cordón cambió de color. Nunca más. Porque ya la sangre de los toros y de los machos cabríos no tiene ninguna capacidad de perdonar los pecados de nadie, sino solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Como ellos habían sido criados y sabían perfectamente esa costumbre del cordoncito rojo, etcétera, etcétera, lo que se les ocurrió en el momento de oír, de conocer a una mujer que quiere salvarse, que quiere cambiar de vida, que quiere empezar una vida nueva, le dijeron, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Toma, ponte este hilo de color rojo en la ventana de tu casa. Y cuando los soldados entren dentro de la ciudad y vean ese cordón rojo, ellos sabrán que en esa ciudad tiene que haber salvación, tiene que haber un cambio y te perdonaremos la vida a ti y a toda tu familia. Y ya lo creo que lo hubo. Ella era una cananea, los cananeos estaban bajo la maldición de Noé, ¿se acuerdan? Noé había dicho, maldito sea Canaán. Y ella era una cananea. Y los cananeos tenían dos características principales, eran de una promiscuidad sexual brutal, pero con todo, con todo, sin límites de ningún tipo, y al mismo tiempo tremendamente idólatras, unos ritos de idolatría terroríficos, brutales, incluso hasta con sacrificios de personas. Y ella logró cambiar de vida, porque el único que nos puede transformar la vida es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando de verdad te conviertes, no es el venir a la iglesia. El venir a la iglesia está bonito, es importante, es bíblico, está bien, pero el cambio no se produce única y exclusivamente porque ahora vienes a la iglesia. El cambio se produce cuando le permites al Señor obrar en lo más profundo de tu corazón. Y ahora ya no se tiene que extraer la tinta de un gusano, que por cierto, por si no lo sabían, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, este gusano y otros de los cuales se extraía tintes, por ejemplo, uno para el color azul, otro para el color carmesí, desaparecieron de las costas de Israel. Se fueron de las costas de Israel. Ya no estaba ese molusco. Hasta que hace unos años aparecieron miles y miles de moluscos. El Toalat Shani, que es el que se sale rojo, y otros comenzaron a darse cuenta de que todo se estaba preparando para los últimos tiempos. Y de ahí volvieron a extraer, y están en el Museo del Templo, que lo pueden ver, de ahí se extrajo otra vez la tinta de esos moluscos y se han podido hacer las ropas del sumo sacerdote que estará en el Templo de Jerusalén cuando Dios permita que se vuelva a abrir. Entonces, hermanos, todo esto a nosotros nos indica que hay que tener memoria de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Pedro dijo en una ocasión, cuando yo parta de este mundo, cuando ya no esté entre ustedes, yo procuraré que ustedes retengan en su memoria las cosas que yo les he predicado y las cosas que yo les he dicho. Y por eso escribió 2 cartas. Y nosotros no tenemos que olvidar aquella oración que tanto le hicimos al Señor y que el Señor finalmente nos respondió. Amén, hermanos. Y no tienes que olvidar cómo estabas tú antes, cómo vivías y cómo eras y cómo te encontrabas, y ahora la vida nueva llena de paz, de gozo, de victoria, de bendición y del favor de Dios que tienes hoy por hoy. No tienes que olvidarte nunca de eso.
Y cuando hables de tu conversión, y cuando hables de la palabra, y cuando hables de algo del Señor, habla con seguridad, habla con convicción, sabiendo que las promesas de Dios están en vigencia hoy en día. Amén, hermanos. Pero les voy a proponer que hagáis algo. Se me ocurrió en la época de la pandemia, y creo que funcionó muy bien. De hecho, el día que nos volvimos a reunir después de un tiempo sin vernos, algunos venían por la calle con el famoso cartelito, ¿se acuerdan? Prohibido quejarse, ¿se acuerdan? Que algunos lo decoraban con manzanitas, con versículos, con corazones, y en fin, ya eso ya al gusto del consumidor, ¿no? Y teníamos ese cartel que nos recordaba en aquellos días de confinamiento que no teníamos que quejarnos, que Dios estaba haciendo algo, y ya lo creo que lo estaba haciendo. Una obra invisible, pero poderosa, que perdura hasta el día de hoy, y esto salvó a miles de personas en muchas naciones de la tierra. No sé si lo tienen. ¿Cuántos tienen todavía ese cartel? ¿Algunos lo tienen? Yo os voy a proponer que pongáis en vuestra casa algo, así como Rahab puso ese cordón en la ventana que le ayudó a salvarse a ella y a su familia. Yo os propongo que pongáis algo en la sala, en el comedor, en la puerta de la calle, que pongáis algo que cuando lo veas, ni te quejes, sino que inmediatamente digas: Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú me has cuidado. Ahora, algunos preguntarán: ¿y qué puedo poner? No sé. Pon un Nuevo Testamento, pon una Biblia. Algunos dicen: ¿puedo poner una vela? Bueno, yo no he dicho nada, ¿no? Pon algo que cuando tú estés en tu casa y hoy el día ha sido pesado y el chiquillo no para de llorar y el otro no sé qué. Y en cuanto veas eso, una vez escuché el testimonio de un joven judío. Ustedes saben que ellos usan el manto de oración con unos flequitos, ¿no? Que se llaman los tzitzit, pero luego llevan otro pequeñito por dentro de la camisa. Y hay un vídeo que grabamos ahora en Jerusalén que Armando me vio dando las explicaciones de esos hilitos con un joven judío muy amable que se acercó a nosotros y se abrió la camisa. Está por ahí, por YouTube, ¿no? Y dice que un día uno de estos jóvenes que llevaba ese talit con esos hilitos que le recuerdan los mandamientos de la palabra de Dios, estuvo a punto de caer en tentación. Estuvo a punto de hacer algo incorrecto. Pero de repente dice que vio esos flequitos, esos hilitos que para ellos les recuerdan los mandamientos, la palabra de Dios, y dice que simplemente tocarlos y verlos, se dio media vuelta y se marchó corriendo como José y no cayó en pecado. Creo que sería bueno que tuviéramos la costumbre en nuestras casas de tener algo, no sé, tal vez un versículo en la puerta, un cuadro con un texto bíblico, una fotografía de la suegra, no sé, algo, no sé, un bozal del perro, algo, no sé. Que cuando tú lo veas, digo: no me puedo quejar. No, perdóname, Señor, lo siento, no, perdóname, no. Gloria a Dios, gracias. No entiendo nada, pero gloria a Dios. Busca algo. Ahora, no, cuidado lo que vas a poner. Cuidado lo que vas a poner. Algunos van a poner algo que, si mira, mejor no pongas nada. Pero qué bueno sería que todos los días nosotros pudiéramos recordar que el Señor nos ha salvado. Que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto tu confianza en el Señor. Toda una familia convertida por una mujer, una sola, que les habló, que los llevó a su casa. Ahora, escucha bien, la Biblia dice dónde vivía Rahab. Entre muro y muro, eran como 2 círculos concéntricos, y ella vivía pegadita al muro. Por eso los pudo descolgar por el muro a los espías. Fíjate tú qué cosa tan interesante, ¿verdad? Cómo el Señor los guió a la casa, al lugar, a la persona idónea, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ella era prostituta, y donde ejercía la prostitución probablemente sería en su casa. Ella tuvo que convencer a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus familiares, a sus seres queridos: vengan a mi casa, que en mi casa se van a salvar. En tu casa nos vamos a salvar. Si tu casa es un antro de pecado, de prostitución, de desorden. Pero ella se tomó tan en serio su encuentro con Dios, que prueba de ello, el Señor la honró, como dije antes, teniéndola en su árbol genealógico. Todo el libro de Josué es espectacular.
Pero ¿se acuerdan un día que yo les dije que en la Biblia hay versículos que empiezan con una palabra que ya solamente con esa primera palabra ya te pones en guardia? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice: habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos, y tus obras postreras son mayores que la primera. ¿Sabéis de quién estoy hablando, no? ¿Sí o no? De la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pero, ay amigos, ya nos ponemos en guardia. Todo suena muy bonito, pero cuando leemos la palabra pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese pero ya nos pone en guardia, nos pone firmes, y lo que nos dice a continuación echa por tierra todo lo demás. Bueno, pues encontré un pero en el libro de Josué. Vengan conmigo, por favor, al libro de Josué, al capítulo 7. Ya digo, todo maravilloso, Rahab se convierte, toda la familia se integra en el pueblo, la ciudad de Jericó cae, el río Jordán se abre, todo va de maravilla. Pero, ¿qué dice el versículo 1? Léalo fuerte, léalo fuerte. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdis, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ese pero es como si tuviéramos una camisa recién planchada, recién puesta, blanca, y de repente, ¡pum!, te cae una mancha de tinta y todo el mundo va a estar más pendiente de la mancha de tinta que del resto de la camisa. Pero, ¿por qué a veces tienen que haber peros en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué a veces tiene que haber un pero en nuestras vidas? Era tan buena persona, asistía, era muy fiel, pero se juntó con la persona equivocada y el mundo la arrastró, ¿no? La iglesia iba muy bien, muy unida, muy bendecida, muy contenta, muy usada, pero se le subió el orgullo a la cabeza y toda la gloria que tuvieron el Señor se la quitó, porque no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Tengamos cuidado con los peros en nuestra vida, porque yo he leído detenidamente todo lo que nos dice este pero, esta advertencia, atento, que aquí hay un pero y hay que prestar atención, que por otra parte podíamos haberlo quitado, podíamos haber saltado el capítulo 7 y meternos en el siguiente capítulo, que es la toma y la destrucción de Ai. Pero no, se nos cuenta que hay un pero en el proceso del pueblo de Israel para que sea una advertencia a nuestra vida y para que no haya un pero o peros en tu vida y te estorben en tu crecimiento espiritual. Como dice la carta a los Hebreos, cuidado no sea que brote una pequeña insignificante raíz de amargura que te contamine y te eche por tierra todo lo que has crecido y aprendido y recibido del Señor. La primera ciudad era Jericó, tenía que ser consagrado todo al Señor. No se podía tomar nada, porque siempre lo primero, el primer hijo, la primera vaca, la primera manzana, la primera pera, la primera cosecha, todo lo que era lo primero siempre era para el Señor. Luego todo lo demás, ¿verdad? Siempre lo primero para el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. Siempre lo primero era para el Señor. Tenías un árbol de naranjas y las primeras naranjas, por eso le amarraban, otra vez, miren lo que me acabo acordando ahora. Y si un árbol tiene 300 naranjas, ¿cuáles salieron primeros y cuáles salieron más tarde? Bueno, las que primero salían se cogía un hilo de color rojo, se le amarraba y decían, mira, esas de ahí arriba salieron primero, quítalas y esas son para el templo, esas son consagradas para el Señor, las demás no. Siempre lo primero era para el Señor. Y la ciudad de Jericó es una ciudad pues con muchos habitantes, con dinero, con ropa, con joyas, etcétera, pero todo, como era la primera, tenía que ser todo consagrado al Señor. No se podía coger nada, no había repartición de botín a los soldados. Pero Acán no hizo caso. Acán, dice la Biblia, que pecó. Acán no obedeció la orden que se había dado, y cuando fueron a pelear contra otra ciudad, pues muchos hombres murieron, hicieron el ridículo.
¿qué fue lo que le atrajo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Acán para cometer un pecado? Lo dice la Biblia. Denme unos minutos. Josué capítulo 7, versículo 20. Pero desde el 19 podemos arrancar. Josué le dijo a Acán: hijo mío, dale gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Di la verdad. Esa expresión de dale gloria a Dios significa dime la verdad. Y Acán le dice a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Ahora miren el versículo 21, qué triste, ¿no? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, como Eva que codició, lo tomé y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, que era el hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, y todos conocemos el resto de la historia, que es terrible, terrible lo que pasó allí. Eso fue lo que le pasó, que vio una ropa muy buena, un poco de dinero y un lingote de oro, y se le fueron los ojos. Y por culpa de haber codiciado y tomado lo que no tenía que haber cogido, al día siguiente el pueblo de Israel hace el ridículo delante de los enemigos, hasta el punto que desmoraliza de tal manera, vamos a decir, al pastor, porque Josué al fin y al cabo era como el pastor del pueblo. Lo desmoralizó de tal manera que mira lo que dijo Josué: ay, Señor Jehová, versículo 7, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Pero Josué, ¿tú sabes lo que estás diciendo? ¿Tú sabes cómo estás hablando? Ay, Señor, ¿qué le diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ahora los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, nos van a rodear, van a borrar nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu grande nombre? Y el Señor le dice a Josué: levántate, ¿y por qué te postras sobre tu rostro? Fíjate, llegó a dolerle tanto el corazón a Josué que se pone, perdonen, a decir tonterías. Ahora nos van a atacar los enemigos, ahora van a arrasar con todos nosotros, ahora tu nombre va a quedar totalmente desacreditado, nos van a destruir. Y tú dices, pero Josué, ¿y lo que te dijo el Señor en el capítulo 1? No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, porque yo os he entregado toda la tierra, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente te digo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Se te ha olvidado todo eso ya? ¿Ya se te olvidó todo, las palabras de Dios a tu vida? Confirmándote como el heredero en el cargo de Moisés, y ahora saltas diciendo nos van a destruir. Ahora los moradores de la tierra oirán lo que ha pasado y nos van a matar, La cantidad de tonterías que uno dice cuando le da lugar a la duda, a la queja, al lamento y a cosas que no son de Dios y que no edifican al Señor. Y vivimos en unos tiempos en los que el diablo está empeñado en robarnos y en apagarnos el ánimo y la fe y el entusiasmo y la pasión por las almas perdidas. Y vivimos en unos tiempos en los que los medios de comunicación como que se han unido, ¿verdad? Se han puesto todos de acuerdo y todos van como en una misma línea. Hay un monotema y el que no entre por el aro parece como que es peligroso y hay que ir a por él. Pero tenemos que mantenernos en las promesas del Señor. ¿Qué hizo Rahab? 40 años pensando, vamos a caer, vamos a ser destruidos, porque el Dios de esta gente ha abierto el Mar Rojo y los enemigos fueron destruidos. Ella se supo mantener 40 años sin ver milagros, sin ver nada, sin oír palabra de Dios, sin tener un culto, sin tener nada. Ella se mantuvo en aquella noticia que había oído del Dios de Israel, es el Dios poderoso. Y ahora Josué
Resulta que se pone a hablar lo que nunca Rahab dijo. Habría que decirle: Rahab, ven un momentito, anima un poco al pastor. Rahab, ven, háblale un poquito a Josué, ¿verdad? Todos somos de carne y hueso. Y en cualquier momento nos puede pasar lo mismo a todos y a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero cuando por la mañana te levantes y abras la palabra, ten la completa seguridad de que el Señor te va a hablar siempre a través de ella. Y que el Señor nunca te va a abandonar y va a estar contigo. Porque mira, en Egipto, y voy terminando, en Egipto, para salvarse de la muerte, pusieron pintura de sangre en las puertas de sus casas y se salvaron. Rahab en Jericó puso aquel cordón rojo y se salvó ella y toda la familia. Y nosotros nos vamos a salvar porque estamos protegidos por la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Caín mató a Abel, el Señor le hace una pregunta tremenda. Le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le dice: ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le da una palabra tremenda cuando le dice: la voz de la sangre de tu hermano Abel ha llegado a mi presencia. En otras palabras, esa sangre de un ser inocente clama por justicia. Y dice el autor de la carta a los Hebreos: ¿cuánto más pensamos o podemos llegar a creer que la sangre de Jesucristo, el justo entre los justos, el varón de dolores, experimentado en quebranto, su sangre nos limpiará y nos protegerá de todo peligro y de todo mal? ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta noche. Y mira, no tenemos que poner un cordoncito rojo en la ventana de nuestra casa, ni en el tobillo, ni en el cuello del niño, ni en la cuna, ni en ninguna parte. Pero procura que la sangre de Jesucristo esté en el dintel de tu corazón en esta noche. Procura que la sangre de Jesús esté en tu corazón para que puedas salir por esas puertas protegido y bendecido por la mano de nuestro poderoso y bendito Dios. Aleluya. Gracias por la sangre de Cristo. Por eso es tan importante recordar el poder de la sangre de Cristo, y lo hacemos todos los meses cuando partimos el pan y el vino. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que la bebiereis, todas las veces que comiereis de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En otras palabras, podemos estar tranquilos y en paz, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado. También nosotros ahora formamos parte de la familia del Rey. No solamente Rahab, también ahora nosotros formamos parte del libro de la vida, donde están escritos los nombres de los hombres y mujeres que son familia de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso no pisotees ni menosprecies la sangre de Cristo. Valórala, porque no hay nada más poderoso que su sacrificio en la cruz. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Recibe toda la gloria y la honra, Señor. Y gracias por el testimonio y el ejemplo de esta gran mujer que logró cambiar de vida.
La Biblia es un libro tremendamente completo y fundamental para la vida, crecimiento y desarrollo de cualquier creyente que se proponga en serio, pues, servir al Señor y estar bien preparado, como dice la Biblia, para poder presentar respuestas con mansedumbre y reverencia cuando nos hagan preguntas. Y por eso en esta tarde este mensaje lo he titulado, no soy muy bueno para los títulos, lo reconozco. A lo mejor para otras cosas soy un poquito mejor, pero para poner títulos soy muy malo, créame. Pero se me ocurrió poner al mensaje de hoy antisemitismo o algo así, como hay antisemitismo en la iglesia. Claro, habría que definir lo que es el antisemitismo, que es una palabra que estamos oyendo mucho últimamente. Estamos oyendo hablar mucho de la franja de Gaza, de Israel, de los hutíes, de los sirios, etcétera, etcétera. Y cada día cambian las noticias a una velocidad realmente pasmosa. Estamos meditando y reflexionando en una noticia, de repente viene otra y mañana viene otra y parece como que la que viene superó la del día anterior. Y tenemos que estar bien arraigados, bien metidos en el Señor y en su palabra para que sepamos responder adecuadamente y sepamos y sobre todo tengamos una lectura espiritual de lo que está sucediendo. Porque sin una visión espiritual este mundo nos volvería locos a cualquiera. Minutos antes de subir a esta plataforma, una hermana que está presente esta tarde en esta iglesia me dio una noticia terrible, terrible. Uno de sus vecinos, alguien que vive aquí detrás de la iglesia, hoy se quiso suicidar y se tiró desde un 5º piso. No se mató, pero me imagino que no estará muy bien que digamos. Y le decía a esta hermana, me llama la atención que a veces hay creyentes que quieren ir de misioneros a la India, a la China, a Pakistán o por ahí por el mundo. Y a veces tenemos la necesidad más cerca de nuestra casa de lo que nos podemos imaginar. Y como pastor pienso y digo, fíjate, llevamos 23 años en este lugar y un vecino que vive detrás de la iglesia hoy se tiró del 5º piso para quitarse la vida. Qué tremendo, ¿no? No es el primero que ocurre en la zona, ¿eh? Ya ha habido otros casos y justamente también en día domingo. Así es que la gente está desesperada, la sociedad está vacía, confundida, sobre todo los que ya tienen una cierta edad, que ven cómo va evolucionando y cambiando la vida y la sociedad. Llegan un momento que sin Dios no me extraña, no me sorprende lo más mínimo que se quieran quitar la vida, que estén amargados, frustrados, deprimidos, angustiados, con miedo y sin ningún deseo de vivir ni de luchar más. Y es algo que estamos viendo mucho en España en los últimos tiempos, sobre todo también en la juventud. Jóvenes que no le ven un futuro, que ven que no se pueden nunca independizar, no pueden comprarse su casita, no pueden ser independientes, tienen que estar todavía un año y otro año dependiendo de sus padres. No hay trabajo, no hay alternativas, no hay un horizonte lo suficientemente claro como para decir, bueno, lucho, me preparo unos cuantos años y después podré tener esto y aquello. Y hay muchos jóvenes que han optado por irse del país, muchos, miles. Han ido a otros países, sobre todo los que tenían alguna carrera universitaria, algún título, viendo que aquí no había posibilidades de un futuro que tuviera que ver con su profesión, con su carrera. Muchos se han marchado, otros evidentemente han venido, pero sea como sea, vivimos en un mundo loco. Anoche no sé cómo me llegó por internet un pequeño vídeo de un señor que estaba reparando un cassette. Yo sé que voy a hablar ahora en lenguas para muchos de ustedes, pero los que tienen interpretación de lenguas me van a entender perfectamente. Estaba reparando un cassette y había unos tornillitos que se quitaban, porque cuando se doblaba la cinta que había dentro, pues había que colocarla, había que pegarla, había que volver a ponerla. Tenías que dar unos golpecitos para que las rueditas se movieran. Oye, y me entró una nostalgia, tú. Me entró una cosa de decir, jolín, yo quiero otra vez tener los cassettes. Y quiero otra vez tener el Walkman, ¿no? Y el teléfono ese que tenía la rueda, ¿no? Pero ya esas cosas pasaron y nunca más volverán. Y ves a un niño pequeño, y lo veo, por ejemplo, en Adriel, jugando con un teléfono que tiene más tecnología que el primer cohete que los americanos lanzaron hacia el espacio.
en los años 60. Y vemos que el mundo está cambiando de una forma tremenda y más que va a ir cambiando. Me acuerdo cuando teníamos las pesetas, no existía el euro, ni siquiera soñábamos en que algún día, después de más de 100 y pico de años en este país, desapareciera esa moneda, pero no solamente la peseta y el franco y la lira y todas las monedas de Europa, y las fronteras desaparecieran, y pudiéramos sacar billetes de avión y hacer transferencias bancarias y poder hablar viendo a la persona a través de una pantalla de teléfono o de un ordenador. Eran cosas impensables hace unos cuantos años atrás. Pero a pesar de que el mundo ha cambiado y más que va a ir cambiando, la Biblia sigue siendo la misma. Seguimos leyendo la misma Biblia, las mismas parábolas, las mismas profecías, las mismas promesas, los mismos personajes. Seguimos hablando de Abraham, de Moisés, de David. Seguimos hablando del Espíritu Santo, seguimos practicando la Santa Cena, seguimos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo, seguimos hablando de la Nueva Jerusalén y eso no ha cambiado, gracias a Dios. Y por eso es importante que nosotros tengamos las raíces bien profundas y que estemos bien arraigados en el Señor y en su palabra para saber cómo comportarnos en esta época. Ahora, si ustedes prestaron atención a la lectura que nuestro hermano Jerónimo nos traía en esta tarde, él se detuvo en el versículo 12 de Génesis 13. Yo voy a leer el resto del pasaje, que es muy interesante, y quiero que presten atención, porque aquí es Dios el que le está hablando a Abraham. Todavía no se había cambiado el nombre por Abraham, y el Señor le promete a él y a su descendencia algo que parece mentira. Todavía hoy en día muchos no terminan de aceptar que esta fue una decisión unilateral de Dios, que Él la tomó porque es Dios y tiene todo el derecho de tomar las decisiones que quiera, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí le dice el Señor a Abraham en el capítulo, ya digo, 13 de Génesis, el versículo 14, Dios le dijo a Abraham, después de que Lot se separara de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por toda la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Abraham no era judío. Abraham era iraquí, o de este país chiquitito que se llama Kuwait en la actualidad. De ahí vino él, con su esposa, con su padre, con su sobrino Lot, y caminó por un camino que se llama la Creciente Fértil, que era el camino que hacían las caravanas, porque en esos lugares había agua, había oasis, y era mucho más largo, lógicamente, el camino. Era como una especie de media luna, pero evitabas atravesar todo el desierto, que era prácticamente imposible hacerlo, y más en aquellos días, y que podías perder la vida muy fácilmente, tú y todo lo que llevabas contigo. Seguramente tardó meses, mucho tiempo, desde que sale de Ur de los Caldeos hasta llegar a lo que se conocía en aquel tiempo como Canaán. Todavía no se hablaba de Israel, todavía no se hablaba de la tierra que fluye leche y miel, sino de Canaán, es decir, donde vivían los cananeos, que eran los descendientes de uno de los hijos de Noé. Ustedes saben que Noé tuvo 3 hijos, y cuando estos salen del arca junto con su padre y sus esposas, pues comienzan a reproducirse. Unos se van en una dirección, otros se van en otra dirección. Estaban los hijos o los descendientes de Can, que son los cananeos. Estaban los descendientes de Jafet, y estaban los descendientes de Set. Y así se pobló toda la tierra. Y es interesante ver hacia dónde fueron sus hijos, porque así podemos ver de dónde vienen las naciones, ¿verdad? Unos se fueron en dirección a África, otros a Oriente Medio, otros se fueron en dirección a Europa. Y es bueno conocer esto para saber cuáles son tus orígenes, ¿verdad? Y saber de dónde vienen tus antepasados. Ahora bien, los cananeos se afincaron en ese territorio pequeño, ¿verdad?, que tiene menos de 90 kilómetros de ancho, que como vamos a ver en esta tarde, es desde el río
hasta el mar, desde el río Jordán, que es la frontera natural entre lo que es hoy en día Jordania e Israel, y el Mare Nostrum, o el mar Mediterráneo, que empieza en Israel y termina en España, o si prefieren, empieza en España y termina en Israel, como quieran. La cuestión está en que Abraham tuvo 2 hijos, eso todo el mundo lo sabe, pero de esos 2 hijos, el que Dios escogió para que fuera su heredero fue a Isaac, el que tuvo con su esposa Sara, porque él había recibido una promesa de que tendría un hijo que podría heredar toda su fortuna, y viendo que el hijo no venía porque él era ya muy anciano, su esposa también, pues tuvo una relación, digamos, extramatrimonial, aunque en aquellos tiempos parece que se permitían ciertas cosas, con una criada de su esposa llamada Agar, que era de origen egipcio, no era árabe, era egipcio, de Egipto. Los egipcios no son árabes. Y ese hijo nació y se llamó Ismael. Y la Biblia lo define en hebreo con los siguientes términos: Pere Adán. Dice, será un Pere Adán. Pere Adán significa, en el orden que lo voy a decir, salvaje, hombre. No un hombre salvaje, sino que prevalece la naturaleza, el carácter, la esencia de ese personaje. Será un salvaje humano, un salvaje hombre, un Pere Adán. Cuando llega a una edad, la Biblia nos enseña que Abraham recibe la orden de tener que expulsar a este hijo, Ismael, al cual lógicamente él amaba, junto con su esposa Agar. Y él tiene otro hijo que se llamó Isaac, el hijo de la promesa. La palabra Isaac, Yishak en hebreo, tiene al principio del nombre una letra muy pequeña que se llama la letra Yod, que cuando se coloca en esa posición, habla de futuro. Es decir, el que te hará reír en el futuro. ¿De acuerdo? Ese fue el hijo que tiempo más tarde Abraham llega al monte Moriah y está a punto de sacrificarlo, pero todos conocemos el resto de la historia. Entonces, la descendencia de Abraham pasa por Isaac, después pasa por Jacob y a continuación por todas las tribus de Israel, que ya todos las conocemos, ¿verdad? Isaacar, Zabulón, Benjamín, Gad, Aser, Manasés, etcétera, etcétera. El Señor le prometió a Abraham, a él y a su descendencia, ese territorio en particular, lo que hoy en día conocemos como Israel, el pueblo de Israel. No siempre fue fácil vivir en aquel lugar. De hecho, no es fácil vivir en aquel lugar. Abraham tuvo que descender a Egipto un tiempo para buscar alimentos y sobre todo agua, porque en Canaán había escasez y sus animales se morían. Después de un tiempo, la Biblia nos enseña que también sus descendientes tuvieron que volver otra vez a Egipto a buscar comida en la época de José. Después de 400 años en Egipto, viviendo allí, no todos los 400 años fueron como esclavos, pero mucha parte sí, vuelven otra vez rumbo a la tierra prometida y todos conocemos el resto de la historia, con Moisés, que los saca, cruzan el mar Rojo y los lleva casi hasta la frontera de la tierra prometida, y él muere en un monte en el país de Jordania, y dice que ese monte se llama el monte Nebo. El monte Nebo significa en árabe el monte del profeta, porque profeta en hebreo se dice Naví, y en árabe el monte Nebo. Y allí murió allí Moisés. Y entran a la tierra prometida, ya se llama así, la tierra que fluye leche y miel, con un tal Josué. Repito, no siempre fue fácil para los descendientes de Abraham vivir en aquel territorio. Aquel territorio, cuando ellos entran, está habitado. Está habitado por gente que tienen sus territorios, pero han decidido también apropiarse de ese lugar. Por ejemplo, los habitantes de la isla de Creta, los cretenses, que no tienen nada que ver con los cretinos, decidieron irse a vivir a la costa de Israel y se apropiaron de parte de la costa de lo que hoy en día es Israel, y tomaron posesión de algunas ciudades que hasta el día de hoy, curiosamente, se siguen llamando igual. Por ejemplo, la famosa Franja de Gaza, eso era de los filisteos. Allí vivía Dalila, ¿se acuerdan? Aquella que hizo pecar al juez de Israel llamado Sansón. Ellos tenían la ciudad de Askelón, tenían la ciudad de Asdod, tenían Ecrón y tenían Gat. Esas 5 zonas, digamos, costeras, estaban bajo posesión de ellos.
Ahora es interesante, y no me voy del hilo, pero sígame por favor, es interesante que esos filisteos que eran de origen de la isla de Creta, cuando el apóstol Pablo le dice a Tito, quédate en la iglesia que yo he abierto y fundado en la ciudad o en la isla de Creta, cuando Pablo le escribe una carta a Tito después de años, él dice cómo es el carácter de los cretenses. Léanlo para que vean, es una tarea que les dejo. Cómo definió el apóstol Pablo a los habitantes de Creta que fueron y tomaron posesión de estas ciudades que les acabo de mencionar ahora y que los conocemos como el nombre de los filisteos. Y solamente les voy a dar un dato. Una de las cosas que Pablo dice como característica de la gente de esa zona es que son siempre mentirosos. Siempre mienten. La mentira es su valor más importante. Son capaces de mentir si el fin justifica los medios. Y otros datos más que ustedes los encontrarán. Ahora bien, Dios decidió, no lo decidió Abraham, no lo decidió Moisés, no lo decidió nadie, lo decidió Dios, que ese territorio sería para Abraham y para su descendencia. Y a los judíos se les conoce como semitas, porque son descendientes no de Jafet, no son descendientes de Can, serían cananeos, sino son descendientes de Set. Y son, por lo tanto, semitas. Y el término antisemita significa, tomen nota, persona que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos o hacia su cultura o su influencia en el mundo. Un antisemita, ya digo, es una persona que es hostil, es agresiva, a veces también con acciones, no solamente con sus palabras. Una persona que está llena de prejuicios, de rechazo hacia los judíos, su cultura o su influencia. El antisemitismo intenta demonizar o castigar a los judíos o a las personas que sienten afinidad por Israel o por los judíos. Es interesante notar que cuando venía ahora caminando hacia la iglesia, no sé por qué, me volví y miré a lo alto de un edificio y vi una bandera palestina. Y estoy seguro que no va a tener ningún problema esa persona que vive en esa casa por haber colocado en el balcón o en la ventana de su casa una bandera palestina. Pero si tú o yo o cualquiera de nosotros se nos ocurre poner una gran bandera, por ejemplo, de Israel, en la ventana de tu casa, en tu coche o en donde sea, probablemente más de una persona te va a criticar, te va a insultar o te va incluso hasta agredir. Ahora, lo curioso es que se habla, por ejemplo, de Palestina sin conocimiento de causa. Por ejemplo, si ustedes observan la bandera palestina, ¿alguien sabe cómo es la bandera palestina? Si puedes buscármela ahí en internet, pon bandera palestina y me la pones un momentito aquí, te lo agradezco. La bandera palestina tiene 3 colores. Tiene el color negro, el blanco y el verde. Y luego tiene así como un triángulo rojo. Pero no tiene estrella. Es exactamente igual que la bandera de Jordania. La bandera de Jordania y la bandera de los palestinos es exactamente igual, los mismos colores, en la misma posición. Con la diferencia de que la bandera de Jordania tiene una estrella y la bandera de Palestina no tiene ninguna estrella. Pregúntale a los que ponen en sus habitaciones o van a cualquier manifestación pro Palestina que te explique por qué la bandera palestina tiene estos 3 colores. ¿Qué representan cada uno de ellos? Alguien hace poco me mandó un estudio acerca de los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, tratando de encontrar ahí una explicación de la bandera palestina, ¿no? En los caballos del Apocalipsis. Pero no voy a ir por ahí. Pero permítame decirles que cada una de esos colores de la bandera palestina representa un califato. Ahora diré lo que es un califato. El color negro representa al califato abasí. El color blanco representa al califato de los omeyas. Y el color verde representa al califato de los jatemí. ¿Tenemos la bandera? A lo mejor el Señor no quiere que la pongamos, ¿no? Eso es lo que significa.
Son 3 califatos, el de los Abasí, el de los Omeyas y el de los Fatimí. Un califato es un sistema de gobierno que lo lidera un califa y que se considera el sucesor o el representante del profeta Mahoma. Y tiene todo el poder religioso, civil y militar. Quiero decirles para vuestra información que en España hubo un califato en la ciudad de Córdoba, desde el 929 hasta el 1010 después de Cristo. Ahí la tienen la bandera. Vale, quítala porque es demasiado exagerado. Quita. Vale. Pero ¿se dan cuenta los 3 colores? El sueño de muchos a lo largo de la historia ha sido extender un califato en todo el mundo. Por supuesto, también volviendo a apropiarse de lo que ellos llamaban el Andalus. El Andalus es lo que llamamos nosotros la península o la península ibérica. Porque en el Islam se considera que todo territorio que en un momento determinado perteneció o estuvo bajo la influencia o bajo el poder del Islam tiene que volver a ser recuperado para la honra del profeta y del Islam. Por eso el sueño de muchos es volver a recuperar las tierras que perdieron. Aunque el sistema de califato fue abolido en el año 1924, cuando el Imperio Otomano se disuelve y ahí nace, digamos, Turquía, muchos de ellos siguen soñando con que algún día en Europa y en Oriente Medio y en muchas naciones de la tierra haya un califa, haya un líder que tenga en sí mismo todo el poder militar, político, civil, religioso, y el mundo se rija no por la Biblia, no por los principios y valores que hemos tenido durante siglos en este continente o en nuestras vidas, sino única y exclusivamente por las leyes del Corán y por el profeta Mahoma. Ahora bien, es increíble ver cómo hay creyentes que todavía no tienen claro lo que está sucediendo, porque no tienen un conocimiento de la palabra del Señor. Se olvidan de que ese territorio le pertenece a los descendientes de Sem, es decir, a la descendencia de Abraham, que son los hijos de Israel. Y no solamente lo dice aquí, sino que cuando cruzan el río Jordán, porque lograron cruzar el río Jordán en la época de Josué, escuchen estas palabras tremendamente interesantes que dicen así: mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No a los hijos de Ismael. Los hijos de Ismael son los árabes, que son tremendamente ricos, tienen millones de metros cuadrados. Son casi las naciones más ricas de la tierra. Vean cómo viven los descendientes de Abraham y son multimillonarios, no les falta de nada. Tienen vastos territorios, tienen petróleo, viven como nadie vive en el mundo. Es decir, Dios no se olvidó de los descendientes de Ismael. Dios también prosperó y bendijo a las naciones árabes, ya lo creo. Pero el país de Israel es tan pequeño, tan insignificante, que si ustedes ven un mapa, ni siquiera se puede poner el nombre Israel dentro, sino que siempre se pone fuera de lo pequeñito que es. Y ese lugar tan pequeño, que es una encrucijada, ¿verdad?, es el que Dios ha decidido darle, como dice aquí, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Por eso le dice, si quieres tomar posesión de este país pequeñito, pero que al fin y al cabo es el que les tocó a ustedes en heredad, tienen que pisarlo, tienen que conquistarlo, tienen que tomar posesión de él. Y dice aquí algo muy interesante, porque aquí están las fronteras bíblicas, no las fronteras que marcó la ONU, no las fronteras del 48, 47 o 67, no. Las fronteras bíblicas. Tenemos que saber desde dónde hasta dónde tiene derecho esta gente a estar allí. Presten atención. Dice el Señor, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano. Ahí menciona la Biblia el Líbano. El Líbano nunca ha sido de Israel. Pero según la Biblia, algún día el Líbano también tiene que formar parte del territorio de Israel. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Yo no sé ustedes cómo están de geografía, pero el río Éufrates, ¿dónde está, hermanos? El río Éufrates junto con el Tigris está en Mesopotamia.
está en lo que hoy en día ocupa el territorio de Irak, la antigua Babilonia. Es decir, que el Señor les prometió a este pueblo, a esta gente, desde el desierto hasta Irak, tomando también en cuenta lo que sería hoy en día Jordania y tomando también en cuenta lo que es el Líbano. Un territorio enorme que nunca lo pudieron tener bajo control, pero esas son las fronteras bíblicas que el Señor ha establecido para este pueblo, para esta gente. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, es decir, hasta el Mediterráneo, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que se la daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Eso no lo escribió la ONU. Eso no lo han decidido 4 rabinos en una habitación a escondidas. Eso ni siquiera lo decidió ningún político. Ni siquiera la iglesia cristiana dijo, bueno, vamos a darle este territorio a ellos. Sino que es una decisión unilateral de Dios. Dios fue el que repartió al principio de los tiempos pedazos de tierra, zonas, para que las 70 naciones que se registran en el libro del Génesis supieran desde dónde hasta dónde podían vivir. Si les interesa a ustedes este tema, que a mí es un tema muy apasionante, vean las 70 naciones que menciona la Biblia y dónde vivían cada una de ellas. Y todas tenían recursos naturales, y todas tenían fuentes de aguas, y todas tenían mucho terreno para poder criar a sus familias, sus ganados, y para poder plantar y sembrar. Y lógicamente también al pueblo de Israel Dios decidió darle un trozo de la tierra que es de él, porque la tierra no es del hombre, la tierra es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir el salmo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Y Dios, como el dueño de la tierra, decide repartir, como cuando un padre muere o está en vida, darle a sus hijos la parte de la herencia que le corresponde. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando dice la Biblia que él plural, les repartió los bienes, tanto a uno como a otro, tanto al menor como al mayor. Dios también repartió su mundo, el que había creado, a las 70 naciones, que lógicamente eran las únicas que existían en aquel momento, pero que se fueron extendiendo con el paso del tiempo. ¿Cuál es el problema? Cuando una nación no está contenta con lo que tiene y quiere apropiarse de lo que tiene el otro, y eso se llama envidia. Cuando yo no estoy contento con el territorio, con la zona que Dios me ha dado, y quiero lo del vecino. Y entonces ahí vienen las guerras, ahí vienen las invasiones, ahí viene quién es el más fuerte, etcétera, etcétera. Hace aproximadamente ya como 19 o 20 años, Israel decidió entregarle a los palestinos un territorio hermosísimo. Un territorio que lo conocemos como la Franja de Gaza. Un territorio donde vivían judíos, donde habían enterrado a sus seres queridos, donde había colegios, hoteles, universidad, playas maravillosas, para que pudieran vivir en esa zona los pocos palestinos que había en aquel momento allí. Se fueron reproduciendo y pasaron del año 1948, de ser aproximadamente 150,000, a ser en la actualidad más de 2,5 millones. Y no solamente tienen esa zona, sino que tienen otras regiones y tienen otras partes. Durante años y años recibieron millones y millones y millones de dólares de todas las naciones de la tierra, incluida la Comunidad Económica Europea, incluido por supuesto España, que dicho sea de paso, España es uno de los países más antisemitas, si no del mundo, por lo menos sí de Europa. Tenemos un gobierno, tenemos un país
Tenemos un presidente que es totalmente antisemita, antijudío, y que no quiere bajo ningún concepto que ese pueblo siga estando allí. Y vemos cómo hay un eslogan que ha sustituido al famoso Heil Hitler de la Segunda Guerra Mundial. El eslogan hoy en día que todo el mundo cacarea y todo el mundo canta sin saber lo que están diciendo es Palestina libre desde el río hasta el mar. La pregunta es, ¿libres de qué? Porque si quieren una Palestina libre, ya podían haberla tenido hace mucho tiempo. Pero si estudiamos la historia y somos objetivos y no vamos a un lado ni a otro, sino simplemente objetivos, personas que analizan fríamente la cruda realidad, algunos pueden decir, pero los judíos le robaron la tierra a los palestinos cuando declararon en mayo de 1948 la independencia de Israel. Allí en Tel Aviv, allí Ben Gurión, ese es el nombre que lleva el aeropuerto de Israel, David Ben Gurión, declaró el Estado de Israel en 1948 y le robó la tierra a los palestinos. Pero si uno estudia, te das cuenta de que antes de que ellos declararan su independencia, allí no había un Estado palestino. Allí estaban los ingleses. Sí, hermanos, los ingleses que se habían apropiado de ese territorio después de haber ganado la Primera Guerra Mundial. Las naciones que ganaron se repartieron el mundo. Y a los ingleses les tocó, digamos, esa parte, incluida también Jordania. Y como tenían muchos problemas con los jordanos, pues decidieron inventar, crear un país de la nada, que según la Biblia se llamaba Moab, que en la actualidad se llama Jordania, porque está al lado del río Jordán, y se la dieron a la familia de los hashemitas. Porque en la bandera de Jordania no solamente están los tres colores, el negro, el blanco y el verde, sino que hay un triángulo rojo con una estrella en el medio, y la pregunta es, ¿y eso qué significa? ¿Qué representa el color rojo de la bandera jordana? Representa a la familia hashemita. Y el único lugar del mundo, los únicos lugares del mundo donde los hashemitas, ¿quiénes son los hashemitas? Son árabes, ¿verdad? Es como una especie de clan. Hay muchos clanes dentro del mundo de los árabes y uno de ellos son los hashemitas. Solamente hay dos lugares en el mundo donde hay reyes hashemitas que están en este momento gobernando sus países. Uno de ellos es Jordania y el otro lo tenemos aquí enfrente. ¿Saben cuál es? Marruecos. El rey de Marruecos es hashemita. Así que estudien cómo eran los hashemitas, cómo eran las estrategias de apropiarse de los terrenos de los hashemitas, y se van a dar cuenta de cómo se ha ido repitiendo la historia y de cómo un territorio enorme que era de España antiguamente, que era el famoso Sáhara español, España lo perdió, y a quién les pertenece en la actualidad. Entonces, para conocer lo que va a suceder, he dicho muchas veces que hay que conocer el pasado. Y tenemos enfrente de nosotros, a menos de 120 kilómetros de distancia, tenemos a un rey hashemita que cuando dan las clases de geografía en sus escuelas en Marruecos, dentro del mapa aparecen las Islas Canarias, las 7, como pertenecientes al país de Marruecos. Así que yo no sé si veré en algún momento la invasión de las Islas Canarias, pero tal vez algunos de ustedes a lo mejor las verán en el futuro. Si comenzamos a escuchar en televisión toda la información referente a los palestinos, toda la información referente a Israel y todo lo referente a lo que está sucediendo, uno puede llegar a conclusiones totalmente equivocadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que se está diciendo y se repite, porque sabes que una de las técnicas es repetir muchas veces una mentira hasta que cale en la sociedad, hasta que la gente la repita, la interiorice y se convierta, según ellos, en una verdad. Pero nosotros sabemos que por mucho que repitas una mentira, no se va a convertir en verdad. Pero es el sistema que ellos utilizan. Por ejemplo, los medios de comunicación en España están totalmente sometidos al gobierno. No son objetivos. Ningún periodista tiene ningún futuro en ningún canal de televisión, me da igual si es la 3, la 5, la Sexta o la que sea. Ningún periodista con una voz discordante, con una opinión diferente, tiene futuro en este país como periodista. Tendrá que irse de España, como se han ido muchos. Como por ejemplo el famoso periodista César Vidal, que se tuvo que ir corriendo de España, porque incluso lo habían puesto en la lista para quitar su vida de medio.
Por lo tanto, estamos en una sociedad donde vemos que si no opinas como la mayoría, eres mal visto. Te van a cuestionar, te van a criticar y van a decir, este hombre es un retrógrado, este hombre es una persona homófoba, esta persona no tiene amor. Incluso hay creyentes que piensan que si opinamos de una forma diferente, y no es que yo estoy aquí como Aladid del Estado de Israel defendiendo a Israel, yo no tengo que defender a Israel de nada. Es más, si somos objetivos, Israel en este momento está en su peor momento espiritualmente hablando. Israel ni siquiera está cumpliendo la ley de Moisés, porque ni siquiera podrían cumplirla, porque más de 400 de los 613 mandamientos de la ley no se pueden cumplir porque no hay templo. Por lo tanto, Israel no puede cumplir ni con la ley de Moisés, ni quiere saber nada del Evangelio ni del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la situación espiritual de Israel, un mismo profeta de ellos la definió y ahora la vamos a leer, que es terrible. Pero sí estoy aquí para decirles que nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y no es que uno se haya fanatizado, porque mi identidad como creyente está más que clara y está a prueba de bombas, y lo he demostrado a lo largo de toda mi vida. Pero sí digo, mis queridos hermanos, que cuando se dice que, por ejemplo, no está entrando ayuda humanitaria a Gaza, es rotundamente falso. Han entrado más de 150,000 toneladas de comida. Y la pregunta es, ¿y por qué no va a manos del pueblo? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué las familias tienen que mendigar por un trozo de pan, o por un saquito de harina, o por un paquete de arroz? ¿Por qué? Porque todos sabemos que en cuanto entran esos camiones, que han sido cientos y cientos y cientos de camiones, los que están allí gobernando la franja de Gaza, y todos sabemos quiénes son, se apropian de esos recursos y prefieren matar a su población de hambre antes de compartir los beneficios que han recibido de muchas naciones de la tierra. ¿Han oído ustedes alguna vez en la historia que una nación le da de comer a sus enemigos todos los días? Es curioso, ¿verdad? Pero en la franja de Gaza hay comida para más de 6 meses, comiendo 3 veces al día sin ningún problema. Pero no llega el alimento al pueblo porque los que están en el poder les roban al pueblo, y después es muy fácil siempre echarle la culpa a los judíos porque son los malos, porque son desproporcionados en su ataque. Hace unos días hablé con un señor de Madrid en una organización evangélica. Quiero que mañana estén atentos a un programa que voy a hacer en directo por la tarde lo haré en directo por Facebook, después lo subiremos a YouTube. Vamos a hablar muy interesante acerca de todo esto y de una carta que hemos recibido recientemente. Y una de las personas me decía que Israel lo que hace es que ataca desproporcionadamente al enemigo. Entonces yo le dije, bueno, lo que tienen que hacer entonces es mandarle una carta al presidente de Israel y decirle que a partir de ahora peleen con arcos, con flechas y con tirachinas, para que sea una guerra proporcionada. Pero los 10.500 cohetes que mandaron desde la franja de Gaza hacia territorio israelí no hacían daño, no mataban. Nosotros lo vivimos en carne propia la semana pasada. No estoy hablando como algunos hablan sin saber, sin haberse movido ni siquiera del barrio donde viven. Yo he ido durante más de 20 y tantos años a Israel, y la semana pasada con mi familia yo estaba allí en Israel paseando por las calles de Jerusalén y nos tuvimos que meter en un refugio y tuvimos que meternos en una tienda porque sonaron las alarmas. Y díganme ustedes qué tendría que hacer cualquier país del mundo si está siendo atacado. ¿Bajar los brazos? ¿Rendirnos? ¿O tendríamos que pelear para que no vuelva a ocurrir la tragedia que ocurrió, por ejemplo, el día 7 de octubre, donde en menos de una hora, 1.200 personas civiles, y eso es un delito de lesa humanidad? Es decir, cuando se ataca a la población civil, eso es un delito muy grave, porque esa población civil no tiene posibilidades de defenderse. Que un ejército ataque a otro ejército y que se maten entre ellos, eso es otro tema. Pero cuando alguien armado entra en casas y mete en microondas a niños pequeños y termina con sus vidas, y asesina de una forma cruel, terrible, a personas civiles, eso es un delito que se llama de lesa humanidad. Y eso fue lo que ocurrió el día 7 de octubre, donde miles y miles de cohetes fueron lanzados contra un país, donde 15,000 personas que vivían en la franja de Gaza cruzaban todos los días a Israel para tener su puesto de trabajo.
Y desde el 7 de octubre no solamente Israel, sino que el mundo entero cambió. Entonces, ¿cuál es la postura que tenemos que tener? ¿Amar a unos y odiar a otros? En absoluto. Como dijo nuestro hermano Eduardo en el Congreso en Escorial este año, amar a Israel no significa odiar a otras naciones, a otros pueblos. Pero sí tenemos que tener una visión clara de lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos todas, incluido Israel, todas las naciones de la tierra van a ser sacudidas de una manera u otra. 75,000 millones de dólares ya lleva gastado Israel en esta guerra. 75,000 millones de dólares. Y todos los túneles, quiero decirles como dato curioso, que la Franja de Gaza tiene aproximadamente como unos 40 kilómetros de larga de costa mediterránea. Cuando las tropas israelíes entraron en territorio de la Franja de Gaza, descubrieron, y todavía siguen descubriendo, que hay más de 750 kilómetros de túneles subterráneos. Esos túneles costaron millones. Se emplea mucha tierra, mucho cemento, mucho hierro, mucho hormigón. Con esos millones que se invirtieron con crear esos túneles, con el objetivo de atacar los kibutz, con el objetivo de secuestrar niñas, soldados, familias, etcétera, se podían haber creado cientos y cientos de mezquitas, cientos de colegios. Se podía haber restaurado toda la infraestructura de la Franja de Gaza y haber convertido ese lugar precioso como era en uno de los lugares más atractivos y bonitos para el turismo a nivel mundial. Tienen historia bíblica. Podrían, por ejemplo, hacer museos para hablar de la historia de Sansón y Dalila. Podrían, por ejemplo, abrir hoteles, resort, spa de lujo para que pudieran ir allí todas las personas. Los cruceros podían haber ido, un buen aeropuerto, unos buenos atraques para los barcos. Lamentablemente, la cruda realidad es que un lugar maravilloso como era la Franja de Gaza hoy en día es un montón de escombros y de ruina. Y lo peor de todo es que esto va, yo creo que para largo. Pero sí quiero que tengamos una cosa clara como cristianos. Israel no le ha robado nada a nadie. El único país del mundo donde pueden vivir los judíos se llama Israel. No tienen otro país. Los latinos, si quieren, pueden ir a Venezuela, a Colombia, a Argentina, a México, a Paraguay, a Uruguay, ¿verdad? Pero los judíos solamente tienen un pequeño país que no tiene más de 300 kilómetros de largo y menos de 90 de ancho. Son el 0,001% de la población mundial. Un país pequeño, pero un país que ha aportado tantos beneficios a la humanidad, tantas cosas que utilizamos a diario para poder tener una vida más cómoda. Todo eso se lo debemos a ese pueblo, que lo único que quieren es vivir en paz. Quiero que recuerden que el día 7 de octubre a las 6 de la mañana, aquello era un paraíso. Se podía pasear a cualquier hora del día. Había trabajo, había seguridad, había de todo. Ese mismo día, a las 6:30 de la tarde, lamentablemente todo cambió. Y perdieron y mordieron, como dijo alguien allí, mordieron la mano del que les daba de comer. Y por eso ahora te vas a Israel y ves en las construcciones, no ves ni a un palestino. Todos son filipinos, hindúes, chinos. Toda la construcción del tranvía en Tel Aviv la han hecho los chinos. Todas las personas que trabajaban en los hoteles, ahora ¿quiénes son? Son chicas de Filipinas. ¿Por qué? Porque ya lamentablemente se ha perdido la confianza. Esa confianza que dio de comer y trabajar a miles y a miles de personas durante tanto tiempo. Ahora, la iglesia no tiene que caer en la trampa de lo que está tratando de meternos en la cabeza el mundo. Los palestinos son los buenos y los judíos son los malos. Me hace mucha gracia, por no decir tristeza, cuando veo en manifestaciones pro-palestinas banderitas de los 7 colores. Si estos ignorantes supieran que si uno de ellos pone su pie dentro de ese territorio, te prenderían fuego y te tirarían de un 5º piso abajo, no se les ocurriría nunca más mezclar una causa con otra. Condenar al que ha sido atacado es la injusticia más grande del mundo. En ese lugar donde hemos estado recientemente, hay hermanos nuestros que nos piden oración. Los invitamos el otro día al hotel donde nos quedábamos y nos decían los hermanos,
por qué el mundo no nos quiere. Porque siempre somos los malos de la película. Nos echaron la culpa en la época de la Edad Media, en la peste negra, porque decían que fue por culpa de los judíos que la gente moría por la peste negra en Europa. Nos echaron la culpa de todos los males habidos y por haber en todas las naciones del mundo donde hemos estado. Pero sin embargo nosotros sabemos perfectamente que Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene promesas y tiene un pacto que sí o sí lo va a cumplir con ese pueblo. Porque Dios no es como un hombre que promete y después no cumple o se olvida o hace todo lo contrario a lo que había prometido. Nuestro Dios no actúa de esa manera. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él cuando promete y establece algo, Él lo va a cumplir. Y sabemos que Israel va a entrar en un periodo muy duro. La Biblia lo llama el tiempo de angustia de Jacob o el día del Señor, donde van a ser sacudidas pues todas las instituciones, lo político, lo religioso, lo económico, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es entonces el motivo por el cual todavía, y digo esto con dolor en mi corazón, todavía no ha habido un quebrantamiento como el que yo esperaba que ocurriera el día 7 de octubre en Israel? ¿Habrá alguna explicación bíblica? ¿Habrá algún pasaje, hermano? ¿Habrá algún texto que nos pueda explicar claramente por qué este pueblo todavía, con lo que están pasando y con lo que han sufrido, sigue resistiéndose a entregarle sus vidas y a reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y como su Mesías? Claro que lo hay, hermano. Permítame leerles este pasaje del capítulo 29 de Isaías y con esto voy concluyendo. Y presten atención a este pasaje que realmente es extraordinario. ¿Cómo define este hombre? ¿Cómo explica Isaías a la perfección la situación actual, espiritualmente hablando, de este pueblo? Isaías capítulo 29, verso 9 dice lo siguiente: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Sabéis que la palabra videntes en aquellos tiempos también hablaba de personas que tenían que conocer y compartir la palabra de Dios. No tiene esta connotación negativa que tiene hoy en día esta palabra, ¿verdad? Es Dios el que ha cegado el entendimiento de todos sus predicadores, profetas, etcétera. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dijeren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si le dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Ahora escuchen esto. Tal vez es uno de los versículos más fuertes y directos que definen la situación espiritual de Israel en la actualidad. Dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Más claro agua, mi hermano. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Dios, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro al alfarero. ¿Acaso la obra le dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija aquel que la ha formado, no entendió? Dios ha cegado temporalmente al pueblo de Israel. Y esa ceguera, ese rechazo temporal del Israel hacia el Mesías y hacia el Evangelio, ha enriquecido al mundo. De tal manera que lo que ellos rechazaron, millones de personas no judías, es decir, lo que la Biblia llama gentiles, abrazaron el Evangelio. Pablo lo entendió perfectamente cuando él dijo, ellos eran como una especie de olivo
de olivo real, bueno, verdadero y bonito, pero al no querer saber nada del Mesías, Dios le arrancó las ramas. Y Dios hizo algo en contra de cualquier mente humana, en contra de la naturaleza, y es que injertó ramas de olivo silvestre en un olivo verdadero. Eso es un disparate. Pero dice, no te ensoberbezcas, porque no son las ramas las que alimentan el olivo, sino es el olivo el que alimenta las ramas. Y Pablo aún va más allá y dice, y poderoso es Dios para volverlos a injertar en el olivo verdadero, en el momento en el que se arrepientan y reconozcan su pecado. Llegará un momento bíblicamente en el que la nación de Israel, desde el más grande hasta el más pequeño, reconocerá su equivocación. Les puse el jueves la fotografía del último Mesías que han reconocido públicamente en Israel. Un hombre que ya murió, pero que muchos de sus seguidores esperan que resucite. Hay fotografía de este hombre por todo Israel y lo reconocieron como el rey Mesías. Bienvenido seas. Llegará un momento bíblicamente que Israel reconocerá su error y pedirán perdón a Dios y se